Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Este es un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros académicos, nuestros investigadores y especialistas. Y el día de hoy tenemos, la verdad, un tema interesantísimo que es la ciberseguridad. Nos encontramos en el laboratorio de ciberseguridad aquí de la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Y cuántos casos no hemos escuchado de que me han hackeado en WhatsApp, en Facebook? Pero para eso vamos a hablar con el especialista, con el catedrático José Antonio Ruiz Álvarez, catedrático de la UTM. Maestro, gracias. Al contrario, gracias a ustedes por su tiempo y por la oportunidad de hablar con el público. Maestro, ¿cómo está esto de la ciberseguridad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una disciplina principalmente. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina de la ciberseguridad? Mantener en todo momento la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de nuestra información. No importa en dónde radique la información, ya sea en nuestros dispositivos móviles o en nuestros dispositivos de la casa o en nuestras computadoras personales o en las computadoras de nuestra organización donde trabajamos. El objetivo principal es garantizar la triada, así es como se le conoce, la CIA, por sus siglas en inglés, Confidentiality, Integrity and Availability. Usted me está diciendo de que mis datos o mi información me la pueden robar, por así decirlo. Sí, claro que sí. Estamos expuestos todo el tiempo a este tipo de riesgos donde nos pueden robar la información. Un ejemplo muy práctico y muy rápido de nuestros dispositivos personales. Hablaba hasta ahorita acerca del tema de WhatsApp, el hackeo de WhatsApp. Si nosotros tuviéramos habilitado el segundo factor, ¿qué quiere decir? Una segunda llave de protección para evitar que nos lo roben. ¿Cómo? ¿Hay una segunda llave para WhatsApp? Sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? Ok, entramos dentro del perfil de configuración de nuestro WhatsApp y vamos al segundo paso de verificación. ¿Eso en qué nos ayuda a nosotros? Cuando alguien quiera meterse a nuestra sesión, cuando nos tratan de clonar nuestra cuenta de WhatsApp, nos va a llegar una notificación de que alguien está tratando de acceder y nos va a pedir esa clave. Es ese segundo factor. Si nosotros contamos con ese segundo factor, entonces garantizamos que nosotros somos los que estamos pidiendo hacer ese nuevo inicio de sesión y no el atacante. Si el atacante no tiene ese segundo factor, nunca va a poder robarnos nuestro WhatsApp. O sea, como quien dice, esta ciberseguridad en mis redes sociales, yo soy el responsable. Sí, así es. No solamente en las redes y en las nubes públicas, que es como se le conocen hoy en día. ¿Qué es esto de nubes públicas? La nube son los servicios que existen en grandes data centers de diferentes fabricantes, ya sea de cualquier fabricante que existe hoy en día, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Entregarnos servicios precisamente de cómputo masivo, ¿vale? Entonces existen dos tipos de servicios, las privadas y existen las públicas. Normalmente nosotros accedemos a las públicas. ¿Como quién? Como Gmail, como Hotmail, como Facebook, como Instagram, Twitter. Todos estos son servicios de cómputo en la nube. ¿Cuál es el tema? Nuestra información está en una parte pública. Entonces el proveedor, el dueño de ese servicio, se encarga de proteger una parte de esa información o de esa infraestructura y nosotros debemos encargarnos de proteger nuestra información. Por ejemplo, las fotografías. Hay gente que tiene fotografías desde su perrito, florecitas, a lo que come, hasta de su persona, ¿verdad? ¿Cómo proteger esas fotografías o esa información que puede ser vulnerable? Puede ser vulnerada el mecanismo donde esté almacenada. La información por sí sola, si es solamente un tipo de dato, carece de algún nivel de sensibilidad. Si son diferentes tipos de datos que ya generan un tipo de información, es ahí donde empieza a radicar ya un riesgo importante. Si revisamos la parte, por ejemplo, de la Ley Federal de Protección de Datos personales en posesión de privados o de particulares, menciona los datos sensibles, todos aquellos que nos puedan hacer identificables, es decir, que nos puedan ubicar nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro RFC, nuestro CURP, todo ese tipo de datos personales en conjunto toman ya un nivel más alto de riesgo, entonces se deben de hacer una mejor protección.
Siempre van a estar expuestos, sí, porque como lo digo, nosotros como usuarios siempre utilizamos las redes y las nubes públicas. Entonces cualquier persona puede entrar ahí. ¿Y cómo protegerme? En este caso, ¿cómo proteger? Ya me dijo usted de WhatsApp, ¿cómo proteger mis fotografías? Por ejemplo, una de las mejores recomendaciones es no subir fotografías privadas o que puedan ponerte en algún peligro. Por ejemplo, ¿qué era lo que hacemos al principio con la aparición de las redes sociales? Nos gustaba ser muy ególatras, ¿no? Es decir, queríamos presumir todo lo que hacíamos en Facebook, todo lo que hacíamos en Twitter, y subíamos fotos de nosotros comprando nuestro auto, y se veía el número de mi casa en la parte de atrás, y entonces podían hacerme ubicable el atacante, que era lo que hacía. Empezaba o sea, a que yo le rastrear. digo al ladrón, mira, aquí estoy, vente. Exactamente, eso es lo que estábamos haciendo al principio. Hoy en día eso ha ido mejorando. El usuario, desgraciadamente, pues por tantos tropiezos, ha empezado a mejorar esa mala práctica, y hoy en día ya no lo hacen tan seguido, pero aún así sigue pasando. Usted igual me hablaba de esta ciberhigiene. ¿Qué es esto de ciberhigiene en Gmail? La parte de ciberhigiene en Gmail es un punto bien importante. La ciberhigiene se va a basar principalmente en cómo manejamos nosotros nuestras contraseñas, los segundos factores de autenticación, que era como hablamos de WhatsApp. Hay igual en Gmail una segunda. Gmail, en Facebook también, en Instagram también, en muchos de los sistemas que hoy en día usamos comúnmente existen dobles factores de autenticación para evitar que nos lo roben. Claro. Si nos lo llegan a robar, ya, olvídate, todos nuestros datos, imágenes, fotos, todo lo que tengamos ahí, deja de ser nuestro. En el caso de Gmail, por ejemplo, ¿cómo protegerme? Usted me puede decir, ¿cuál es la mejor contraseña? La mejor... 1, 2, 3, 4. No. La mejor contraseña siempre va a ser una contraseña robusta. Para crear una contraseña robusta es aquella que está construida por caracteres numéricos y letras y caracteres especiales, y que va a abarcar alrededor de entre 10 y 13 hasta 18 caracteres. Entonces estamos hablando de contraseñas muy largas, difíciles de recordar, porque sí van a ser muy difíciles de recordar, pero son más difíciles de hackear. De craquear es la palabra correcta, de romper. ¿Craquear? La contraseña. O sea, a pesar de que tengamos la contraseña protegida en el sistema, tenemos la capacidad como atacantes de poder obtener, qué es lo que dice, hacer una reversa de ese tipo de passwords. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, y está buenísimo el tema del día de hoy, que es ciberseguridad, y para eso nos encontramos en el laboratorio precisamente de ciberseguridad de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Entonces estamos hablando con un especialista, ¿verdad?, en ciberseguridad, con el catedrático José Antonio Ruiz Álvarez. Entonces, usted me decía que
yo soy responsable muchas veces de que me pudieran robar la información y que yo soy el responsable de cuidarme en este mundo. El ciberbullying, ¿cómo evitarlo? ¿Qué hay detrás de todo eso? El ciberbullying es un punto bien crítico. ¿Por qué? Porque tratan de ocultarse dentro del anonimato de la misma red, ¿no? Entonces, son de los que tiran la piedra y no se asoman para ver si los andan ubicando o no. Ese es un tema muy importante. La recomendación aquí que yo les podría dar sobre el tema del ciberbullying es poder acercarse con las autoridades. Tenemos afortunadamente las autoridades especializadas, que es la Policía Cibernética, o dentro de la Fiscalía, que nos pueda ayudar precisamente a dar seguimiento a este tipo de casos. Perdón que yo le interrumpa, profesor. Usted me está diciendo que, por ejemplo, en el ciberbullying, esas personas que a través de redes o perfiles falsos entran a ofender, a difamar, a lastimar en el anonimato, pueden ser descubiertas. Sí, claro que sí. ¿Sí? Pueden ser rastreadas, pueden ser ubicadas. ¿De veras? De verdad. Pero aquí solo la Fiscalía tiene esa capacidad. Sí, ellos tienen la capacidad jurídica principalmente, o sea, ellos a través de lo que las propias leyes permiten, dan las capacidades para poder hacer ese tipo de investigaciones, solicitar información a los proveedores, ubicar direcciones IPs, en qué dirección, en qué casa estaba, durante las fechas, y girar todas las órdenes necesarias para poder atender el caso. Maestro José Antonio, ¿qué características pueden tener estos perfiles falsos que se guardan atrás del anonimato? Porque me imagino que habrá una serie de perfiles, ¿no? Es correcto. Ocurre exactamente como cuando hacemos o estamos expuestos a un ataque de phishing a nivel de correo electrónico. ¿Qué es eso? Alguien que nos está tratando de suplantar una identidad, nos está tratando de engañar para llevarnos a algún sitio y sacarnos algún tipo de datos. Hay diferentes vectores de ataque. Estos caen principalmente en ataques de ingeniería social. Es el arte de engañar a las personas a través de pretextos. Entonces, por ejemplo, el tema de la suplantación de perfiles de redes sociales tiene que ver con el cambio de un carácter o de una letra del perfil y robarte una foto que hoy en día están expuestas en las mismas redes. Pues toman la foto, crean un perfil nuevo, muy parecido al tuyo, aunque no es el mismo, y a través de ellos empiezan a contactar a tus propios contactos, a tu red de contactos, empiezan a llegar a ellos, ¿no? Entonces de esa manera es como se hacen de tu identidad y entonces al rato andan pidiendo dinero, ¿no? En tu nombre. Entonces ese es el problema, que no está, el propio sistema no nos permite evitar que hagan suplantación de identidad desde el punto de vista que hagan perfiles parecidos a los nuestros, no los mismos. Entonces, ¿cómo los identificamos? A lo mejor mi perfil dice, no sé, catedrático 999, y a lo mejor la persona que quiere tratar de engañarme o que quiere empezar a molestarme le pone catedrático, pero en lugar de una A, no le pone A, ¿no? Después de catedrático. Pero si tú lo lees rápido, ahí dice catedrático. No, pues eso. De repente, igual, ¿por dónde pueden vulnerar? En este caso, lo más común, dice, me hackearon mi Facebook, me hackearon mi WhatsApp. O sea, ¿cómo entran? ¿Cómo entran estas personas a tal grado que te llegan a vulnerar? Ok, entran principalmente por el eslabón más débil, nosotros como usuarios. En unos 2 minutos, 3 minutos de desatención total de lo que estamos haciendo, decimos sí, le damos a aceptar, ¿Cómo? le damos clic, y cuando nos damos cuenta ya perdimos el control de nuestras cuentas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las cuentas bancarias. Hay mucho fraude hoy en día, ¿no? Entonces te llegan mensajes, te llegan SMS, que te ganaste un celular, deposita tanto, dale clic aquí, y uno entra tentado por quererse ganar el celular, y cuando nos damos cuenta ya nos sacaron algún tipo de información, ya nos inyectaron algún tipo de malware, y entonces ya somos víctimas, una presa más de estas personas, ¿no? Entonces quiere decir que yo soy el que le doy entrada. ¿Cómo entran a mi cuenta de banco? A tu cuenta de banco. Normalmente existen un montón de vectores de ataque. El más utilizado es a través del phishing, que es un tipo de ingeniería social, como ya lo había comentado, y te engañan, se hacen pasar por el banco y te dicen que hay una transacción por autorizar y que necesitas darle clic ahí para ir a revisar. Nosotros, si no estamos entrenados, por así decirlo, y no observamos las características del mensaje, podemos ir, dar clic
y cuando nos damos cuenta ya les dimos todos los accesos a nuestros atacantes. En las redes sociales, ¿qué es recomendable y qué no es recomendable? O sea, para que no te vuelvas una persona vulnerable. Ok. Definitivamente lo más importante que tiene que ver con la ciberhigiene es, aparte de las contraseñas robustas, el tipo de información que estés posteando o que estés divulgando. Tratar de no ser presuntuoso, o sea, no estar presumiendo cosas, sacando fotografías de dónde estás, informando de a dónde fuiste a comer, en dónde te mueves, porque finalmente nosotros solitos nos exponemos. O sea, los actores que son los atacantes muchas veces te amedrentan diciéndote que ya saben dónde vives, que dónde te mueves, que dónde vas a comer, porque nosotros mismos estamos exponiendo ese tipo de información. Entonces nosotros no la creemos inmediatamente y caemos dentro de la red, ¿no? Caemos dentro del engaño o del pretexto, por así decirlo. Maestro José Antonio, en todos estos años que usted ha trabajado como especialista en ciberseguridad, ¿qué ha descubierto? Porque este es un mundo en que se sabe muy poco y sabemos que hay un submundo negro, un submundo en donde dicen, no lo conozco, que hay páginas en donde te ofrecen armas, te ofrecen hasta un riñón te pueden ofrecer. Todo lo que te puedas imaginar. Se le conoce como el Deep Web y el Dark Web. Entonces son vamos a decirlo así, vemos un iceberg, ¿no? La punta del iceberg es lo que nosotros conocemos como Gmail, Google, Yahoo, todos esos sitios y el Internet bonito, ¿no? Podemos decirlo. Debajo del iceberg tú bien sabes que pueden haber kilómetros todavía de hielo más abajo, ¿no? Entonces eso es a lo que se le considera ya como el Deep Web o el Dark Web, ¿no? Entonces en esos sitios es un tipo de Internet o es la misma infraestructura de Internet que no está siendo vigilada por nadie. Entonces, desde ese punto de vista, ahí los actores, todos los malhechores, es donde utilizan precisamente para hacer la compraventa, no solamente de órganos, ¿no? Y eso también suena de repente así muy impresionante, pero principalmente datos. ¿Qué es lo que venden más? Los datos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De Frente y Directo, un programa de análisis donde el comunicador Ramón Pérez y el grupo Muro Noticias nos explican todo sobre el acontecer político local. Te esperamos los viernes a las 7 de la noche en De Frente y Directo, por Teleplay. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán, por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. La ciberseguridad llegó para quedarse y definitivamente estamos hablando con un experto en ciberseguridad, con el catedrático de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con José Antonio Ruiz Álvarez. Usted nos decía hace ratito que el gran negocio es tus datos. ¿Por qué? ¿Para qué? Hoy en día, después de que una persona es hackeada o es engañada y le roban su información, estamos hablando de correos electrónicos, estamos hablando de contraseñas, estamos hablando de datos de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿no? Datos bancarios. El atacante cómo monetiza ese tipo de hackeo, ¿no? Uno pensaría que nada más lo hace por medirse qué tan bueno es o si es mejor que el vecino, cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente ¿qué es lo que hacen? Lo monetizan. ¿Cómo lo monetizan? Lo venden. Y lo venden en este tipo de redes, ¿no? En la parte del Deep Web o en el Dark Web principalmente. ¿Qué es lo que te venden? Te venden los datos. ¿A quién se los venden? A los carders, es como se le conocen. Son los que clonan las tarjetas, ¿no? Por ejemplo, hablando de tarjetas de crédito. Entonces ellos dicen, a ver, tengo 10,000 datos de tarjeta de crédito. Te puedo dar 5 muestras para que veas que son buenas. Tengo tarjetas de American Express, Visa, Mastercard, las que sea, ¿no?
Entonces todo eso ellos lo monetizan de esa manera. ¿Para qué lo monetizan? Para poder seguir haciendo más tipos de fraude, para poder seguir haciendo más tipos de ataques hacia diferentes organizaciones, hacia diferentes personas. También un punto muy importante es, la mayoría de los atacantes siempre son, los ataques que ocurren son oportunísticos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ven la oportunidad es cuando pueden atacar. Si nosotros siempre estamos atentos, estamos siempre vigilantes, ¿no? Con un monitoreo continuo, vamos a decirlo así, es muy difícil que a nosotros nos den una carrera de atacar. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, la monetización, hoy en día, los datos, más allá inclusive el propio dinero, los datos valen más, porque se hacen tomar decisiones en grandes negocios, grandes corporaciones, te ayudan a saber qué tipo de ventas estás haciendo, a qué personas estás llegando, qué vendes más de tus productos. Si eso te lo llegan a robar, eso es oro molido para cualquier tipo de ataque, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo un hackeo muy grande a una compañía, esa información se vende en el mercado negro, alguien compra esa información y empieza a mandar correos de phishing, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenía ahí eran usuarios y contraseñas de miles de millones de correos electrónicos. Entonces, de 1 millón de correos electrónicos que mandes diciendo que tiene sus datos, que tiene su contraseña, que ya te vio, que ya te grabó, que ya te sacó fotos, que las va a publicar con tu red social, tú caes y terminas mandando $200, $300. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados, nunca estamos preparados realmente para poder atender algún tema de migración. ¿Usted recomendaría, cuando se hacen compras en línea, pagar y poner tus números de tarjeta? Por ejemplo, una compañía de cable, bajas lo que te dicen donde puedes pagar, ¿no? ¿Usted recomendaría pagar con tu tarjeta de débito o crédito a través de la línea para adquirir productos? Siempre mejor de crédito, porque tienes un mejor respaldo en cuanto a protección de fraude. Si es de débito, le estás dando el acceso a tu banca de ahorro. Entonces, cuando te des cuenta y te ataquen, ya te vacían todos tus ahorros que puedas tener en la tarjeta de débito. Ese es uno. 2. Utilizar tarjetas virtuales. Hoy en día el sector financiero, el sector bancario, ya consciente de esta problemática, ¿no? Ha generado tarjetas virtuales. ¿Cuál es la diferencia de una virtual a una física? El CBB, o que es el PIN de seguridad para poder hacer la transacción, es dinámico. Entonces, si un atacante te llega a clonar en una página patito de tu tarjeta de crédito, como no tiene el token dinámico, no va a poder transaccionar con tu tarjeta. O sea, es más fácil transferir, por así decirlo. Es más fácil, si vas a utilizar tarjetas, ¿Qué es más seguro? Que sea tarjeta de crédito virtual. Eso es más seguro. Utilizar una tarjeta de crédito virtual. Sabemos, maestro, que aquí en la universidad están preparando a los muchachos. ¿Para qué y en qué? Los estamos preparando en dos formas. Tenemos una carrera, una ingeniería, que es en infraestructura y ciberseguridad, y ahí salen preparadísimos para el campo laboral, precisamente para preparar a las infraestructuras. En de ciberseguridad, los muchachos, perdón, yo no conozco, usted es el especialista, ¿se les prepara para detectar a los delincuentes? Se les prepara para detectar y responder ante amenazas. Una amenaza es el delincuente que trata de explotar o de aprovecharse de una vulnerabilidad. Entonces se les prepara para eso, se les da el conocimiento para poder desarrollar una infraestructura segura y para implementar buenas prácticas, estándares que existen, ¿no?, en el mercado y que te ayudan a hacer más fácil la vida de la gestión de los datos, ¿no? Y esa es la ingeniería, me parece, que es el TCU. Y tenemos aparte la especialidad en ciberseguridad. ¿Qué es lo que hacemos acá? Todos los que hoy en día ya se encuentran laborando, ¿no?, y quieren... Ya hay campo. Sí, ya en campo, es correcto, es un posgrado. Todos los que ya estén allá afuera laborando en campo y que quieran desarrollar el área de ciberseguridad, aquí los estamos capacitando. ¿Cómo responder ante un incidente en ciberseguridad? ¿Cómo se responde? ¿Cómo se responde? Primero, como en todos los casos de crisis, es mantener la calma. Si nosotros perdemos la calma, vamos a empezar a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Entonces, primero es mantener la calma, saber qué es lo que está sucediendo, tratar de identificar si realmente se trata de un incidente o es solamente una actividad sospechosa, ¿no?, por así decirlo.
¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Identificando desde dónde nos está llegando el aviso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un corporativo grande, ¿no? Poder identificar cuál es la fuente que está generando la alerta, por así decirlo. Si hablamos de nosotros, ¿no? Si es nuestro papá, si es nuestra abuela, que de repente nos llega un WhatsApp en donde nos dice, hijo, deposítame 5,000 pesos porque me caí y estoy en el Oxxo más cercano que es siempre hay que confirmar la fuente. O sea, antes de irnos en banda, ¿no? Antes de perder la calma y correr al Oxxo y depositar y hacer todo por la abuela, primero hay que confirmar, tratar de localizar a la abuela, ¿estás bien? Sí, no, para evitar precisamente ser presas de defraudadores, ¿no? Los muchachos de que aquí egresan, ¿dónde están laborando? Pues están en diferentes sectores dentro del mercado, de todos los sectores. Sé que es la carrera del futuro, de hoy. Entonces, de todos los sectores encuentras la necesidad de un especialista en ciberseguridad. ¿Cómo se ingresa acá? ¿Cómo y cuándo? Ok, en septiembre son las inscripciones para arrancar en enero en la especialidad. Es 1 año lo que tarda la especialidad. Y el objetivo es desarrollarlos precisamente en cómo saber detectar y responder ante ese tipo de amenazas. Maestro, de verdad estoy asombrado de este mundo que existe, pero no se ve. Exacto. Es un placer y un gusto. A la orden, cuando necesites algo, por aquí estamos. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias.